Bueno, todo lo buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí con Martín. Quiero preguntarte sensaciones del partido y situaciones. No me digas, ¿te pareció a vos? ¿Te pareció a vos que tuvimos un poquito más de situaciones? Bueno, ¿qué tenés situaciones? No, felicitar a los jugadores. Lo que pasa, viste, que partido tras partido los felicito, viste, no estamos sacando los resultados que todos queremos. Hoy un partido normal, habíamos creado 3 situaciones de gol nosotros y nos vamos al vestuario el primer tiempo perdiendo 1-0. La entrega de los muchachos no puedo decir nada. Tuvimos situaciones de gol al por mayor, yo hacía bastante que no veía un partido tan equilibrado para un lado y el otro equipo que defendía. Nosotros habíamos hecho también una tarea así contra Vélez, pero no llegaron tanto al arco. Pero creo que Independiente llegó muy bien. Tuvimos situaciones de gol y cuando tenemos las situaciones de gol no la puede errar y nosotros la erramos. Y también tengo que nombrar el penal. El penal que para todos es muy fácil, pero bueno, tuvimos la mala suerte de que se lo sacaron. Pero no me quedo en eso. Yo estoy muy contento con mis jugadores. Y si hubo algo prominente para que no me lo pregunten muchísimos periodistas de acá, de renunciar, no voy a renunciar. Voy a seguir a la frente Independiente y creo que vamos a salir adelante. Nos toca un partido difícil como todos, pero juegan entre todos también. Y nosotros poner la meta ya, amargarlo un poquito esta noche y ya mañana estamos entrenando en Domínico para enfrentar algo. El Independiente tiene 5 goles en todo el torneo y ninguno lo hizo los delanteros. ¿Le falta categoría ahí? No, categoría no diría. Hoy con los cambios intenté jugar por afuera, a pesar de que no me hizo cuantos casos Villafani, pero sabemos que él no es un extremo por afuera. Pero me conformó, Benítez cuando lo puse entró bien, después lo que pasa es que con Benítez agarra una pelota, la pierde y ya la gente lo empieza a tirar, entonces no vamos a ningún lado así. Después puse a Tecla, creo que se encimaron un poquito entre los dos, entre el otro 9, pero en realidad siempre la pelota la manejó Independiente. Vargas tuvo un buen partido, Rolfi hasta que tuvo aire correspondió muy bien. Y no tengo más que decir, esperar los resultados, que recién estaba ganando el club, ahora se lo empataron y ahora gana San Juan. Bien una noticia. Américo, Gabriel Gamarra de Canal 26, por cómo la situación que está viviendo Independiente, ¿el rojo hoy ganó un punto o por lo que se vio durante los 90 minutos perdió 2? No, nosotros venimos de partido con Quilmes, no hacer un punto también y hoy de local tienen que ganar los 3. De última, como le dije en una charla a mis jugadores, si van en 95 minutos, ¿viste? Bueno, para que si vale el punto, vale, a 95 minutos, pero nosotros tratamos de buscar los 3. Hoy tuvimos mala suerte, eso es lo que nos pasó. Porque si en primer tiempo me decís cómo iba el partido, 4-1 estaba bien, 4-1 estaba bien, aparte dando un penal. Y bueno, esto creo que no se va a definir tampoco dentro de 4 o 5 fechas, tampoco se va a definir, porque juegan entre todos, como dije recién, y nosotros estamos bien, no tenemos suspensiones, ahora ya viene el Malevo, y voy a ponerlo mejor contra el Boy y tratar de ganar, como salimos en toda la cancha, porque el que me dice que no jugamos a ganar está mintiendo, lo que pasa es que no la podemos meter. Queremos hacer un gol más de lujo, a lo mejor a veces, hay que pegarle con lo que tenga uno para hacer gol. Solo, hoy a Boca se le presentó un partido similar al que se le presentó a Independiente con Vélez. ¿Esperabas más de Boca o vos sentís que es lo único que pudo hacer? No, a nosotros de rival no voy a hablar, ustedes ya saben cómo juegan los equipos de Carlos. Así que está todo dicho. Cuando estaba 11 contra 11, nosotros nos hicieron un gol sobre la hora, faltando que 5 minutos, pero bueno. Yo no hablo del rival. Creo que planteó bien el partido, le convenía el punto y bueno, se lo llevó. ¿Todo poco más que para concentrados en red?
Se te vio que en el entretiempo te cambiaste la remera, quería saber si era por una cuestión de cábala o una cuestión de una remera limpia. No, cuando entro al juego solo tiro la remera y qué sé yo, y digo que estaba esta ahí y me la puse. Como cualquiera, no, es muy difícil que yo tenga cábala. No, porque la verdad, como jugador y como entrenador, a lo mejor contra el Boy voy a aparecer como un buzo negro que gané todos los campeonatos. Pero ¿sabes lo que voy a transpirar? Pero me la voy a bancar. Me la voy a bancar y a lo mejor lo voy a llevar el día viernes. Así que hay que dar una sorpresa a esto. Vos querés preguntarme todo, ¿verdad? Buenas tardes. Hoy se vio un Independiente en la previa que sacando Vargas del medio para arriba tenía prácticamente tus jugadores en ofensiva. No te garantiza nada. Pero digo, ¿esa va a ser tu idea para salir a plantear los partidos que ahora lo que viene? Bueno, si yo te digo que sí, todos los otros entrenadores van a estar chochos, pero es la idea. Es la idea. Puedo poner otro delantero, puedo hacer cambio por afuera. Que hoy no tenemos firma por afuera. Después, nadie me dijo que hice línea de 3 de ustedes. Nadie me dijo. ¿Viste? Pero es raro, ¿eh? El peligro sabe todo, ¿eh? Pero mejor o no. Para mí es mejor. Porque ya controlábamos, si se quedaba a la izquierda, lo controlaba Velázquez, se terminaba por el otro lado, lo controlaba Morelli y ya Mancoso pasó por la izquierda.